Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la necesidad de médicos hoy en día. Y pues bueno, sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil. Este 2020 ha pintado algo complicado para la humanidad. Y pues el Señor se ha estado mostrando en su misericordia, en su favor, en su gracia, y Él es soberano, Él es fiel, a pesar de que muchos familiares han enfermado y otros han partido con el Señor, y esto ha traído, pues es como una tragedia. A nivel mundial hay muchos muertos, muchos enfermos, y pues bueno, está comenzando a cesar. Y aquí es donde empezamos a ver pues la necesidad de los médicos en el ámbito secular. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la medicina en el ámbito secular y cómo ha causado un estrago la necesidad de estos médicos, ¿no? México, quiero que sepan que ocupa el lugar número 74 en una lista de 197 países, en una densidad de cuántos médicos tenemos por cada 1000 habitantes. México pues está, como les mencionaba, en el lugar número 74, teniendo un promedio de 2.25 médicos por cada 1000 habitantes. Esto es en el general. Siendo Cuba el número uno, el país número uno es Cuba, teniendo 8.19 médicos por cada 1000 habitantes. Y ahí obviamente hay otros países que están con mayor cantidad de médicos en el promedio por cada 1000 habitantes en la densidad. Este estudio se llama densidad de médicos a nivel mundial. Ese está actualizado al 2019, esta información. Y pues bueno, aquí vimos la gran necesidad que tiene el mundo de médicos, de la medicina, de esta noble profesión. Y pues bueno, sabemos que los médicos aquí en México y en todo el mundo han estado trabajando no solo 24 horas, han estado trabajando de manera eh, permanente. Muchos de ellos no están yendo a sus casas, y pues bueno, esto ha traído, por un lado, han estado ayudando, pero por otro lado, esas familias han estado padeciendo la lejanía de su ser querido, de sus madres, de sus padres. Y pues bueno, podemos ver que esta profesión en realidad es una profesión noble. Y pues podemos recordar que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, él era un médico, el médico amado, lo describe la palabra en Colosenses cuando Pablo se refiere a él. Es alguien que conocía desde el punto de vista profesional en tema de medicina los milagros que hizo Jesús y las situaciones y circunstancias que se vivieron en ese tiempo cuando el Señor se presentó y vimos esto, ¿no? Entonces quiero que sepamos, o sea, les voy a mostrar hoy el juramento hipocrático que se llama, este juramento hipocrático viene por Hipócrates, que en el principio de la era de, de Roma y todo esto, este es un pensador que se le llama como el primer médico, y a él se le debe este juramento que se hizo en la Convención de Ginebra en el año de 1940. A ver, aquí se los doy. 1948 se hace este juramento, ese juramento que hemos escuchado mucho de los médicos. Es algo que es muy noble, ¿no? Y se ha ido transformando. Originalmente se escribió en griego y se ha ido actualizando de acuerdo a nuestros tiempos. Y pues bueno, el último o el más actualizado que queda como: conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán la primera de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí.
Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solamente, libremente, por mi honor. Esto sucedía solamente en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica. Estas personas de la salud tienen que firmar este juramento. Obviamente cada país lo va adecuando, pero en síntesis es un juramento de honor sobre el tema de cuidado sobre los médicos, sobre los enfermos, sobre guardar, por ejemplo, lo confidencial de una enfermedad que no sale si no es autorizado por el paciente. Y hay otros temas de estos, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo se describe un médico? Un médico en la descripción que nos arroja en Google o cualquier medio secular es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en forma coloquial, se denomina también doctor a estos profesionales, aunque no hayan obtenido el grado de doctorado. El doctorado es un tema de un nivel más avanzado. El médico es un profesional altamente calificado en materia sanitaria, debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a problemas de salud mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran incertidumbre, precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. Bueno, hasta aquí es un poco de información mediática, le podríamos decir, o de información con referencia a lo que es la medicina y médicos. El tema de hoy es, ¿necesitas un médico? Pero nosotros, creyentes de la palabra del Señor, sabemos que Jesús es nuestro sanador, sabemos que Dios se manifestó a su pueblo como el Señor Rafa, Jehová Rafa, que significa que Él es nuestro sanador. Y pues bueno, Rafa, la raíz primaria proviene del hebreo y propiamente dice remendar con puntadas y figurativamente es curar, arreglar, cuidar, curar, restaurar, sanador, sanear, sanidad y sano. Es lo que significa Rafa, ¿no? Jehová Rafa. Ese es esto es lo que es lo que significa Rafa, ¿no? Y en el griego, médico, dice relacionado con iaomai, sanar, significado médico, y algo que es súper interesante. Algo que es súper importante y que yo platicaba hace rato con mi esposa, que uno de los significados en el griego es pediatra. O sea, en el término castellano habla de que es como un pediatra. Un pediatra. Entonces, viéndolo en el campo bíblico, en el campo de la fe, sabemos que Dios es el que se manifiesta como nuestro sanador. Y en los significados vemos que Él es el que tiene el cuidado en la curación, en el arreglar, en el sanar. Y en el escrito griego, esto es cuando el Nuevo Testamento ya nos habla de que el médico es como si fuera un pediatra. Es como si fuera nuestro pediatra. Ahí estaba Yuki, ya llegó. Estaba en una reunión y pues bueno, ya se despidió. Entonces, debemos saber que en la escritura hay varios casos de enfermedades. Y siempre, o sea, desde tiempos antiguos, siempre han existido los médicos o la medicina, desde Egipto y antes de Egipto. Siempre hubieron estos
remedios, diríamos, caseros, no profesionales, como hoy en la actualidad, pues la ciencia ha avanzado. Y, y pues bueno, siempre se tuvo como uno de los motivos por cual la enfermedad se concebía en los tiempos antiguos era por un tema espiritual, era un tema de lo que pensaban las diferentes naciones de acuerdo a sus dioses. Y el pueblo de Dios, esto es el pueblo de Israel, los hebreos, pues por supuesto que también sabían que la enfermedad venía por parte de que el Señor las enviaba. Tal es el caso de Egipto, cuando el Señor mandó las 10 plagas. Eh, por supuesto hubo plagas, pero también hubieron enfermedades como tumores, etcétera, que el Señor fue el que mandó como en un punto de juicio contra una nación que se que se oponía a dejar libre al pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, sabemos también que Dios siempre guardó a su pueblo a través de las bendiciones. Eso lo vemos en Deuteronomio 28 y se está titulado como las bendiciones de la obediencia. Esto es una tarea para ustedes, así que anoten. Lean todo Deuteronomio 28, no lo vamos a hacer ahora, pero háganlo en su tiempo libre y vean lo hermoso que Dios dio a su pueblo desde un principio, las bendiciones de la obediencia. Y después de ahí, las maldiciones de desobedecer. Y entre estas bendiciones de la obediencia está el tema de que el Señor guarda la salud. Entonces, todo el 28. Y les voy a leer Deuteronomio 7:15, que habla de algo similar, y dice así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrezcan. Sobre todos los que te aborrezcan. Esas son las promesas que el Señor dio a Israel, al pueblo hebreo, al pueblo que Él se manifestó. Dios le dio la ley, la Torá, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos. Pues Dios les dio bendiciones tremendas y hermosas como estas. Pero Dios demandaba de este pueblo que la obediencia. Y sabemos a través de la historia de Israel, hasta el tiempo de Jesucristo, que fue una nación que no obedeció, una nación que se apartó continuamente yéndose en pos de otros dioses, haciendo cosas que eran contrarias a las que el Señor ya les había mandado. Entonces, quisiera que veamos algo importante en Segunda de Crónicas 7 al 12. Segunda de Crónicas 7 al 12. ¿Ustedes tienen Biblia? Si tienen Biblias, un valiente que diga yo lo leo, amén, aleluya. Del 7 al 12. ¿Hay valientes? A ver, vamos a ver. Ya. Ándele, 7 al 12. Ok. Segunda de Crónicas, del 7 al 12. 16, del 7 al 12. Segunda de Crónicas 16. Ok. A ver, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Es hasta dónde, perdón? Hasta el 12. Ok, entonces se enojó Asa contra el vidente,
y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En Muy el bien. año... Okay. ¿Ya estás en el 12 o todavía no? Ya, ¿verdad? Sí, Bueno. sí, ya. Bueno, aquí ya básicamente aquí lo que vemos que, vamos, quizás no se entiende porque es solamente una porción, pero aquí lo que estabas leyendo tú es en el tiempo en el cual reinó Asa, que era uno de los reyes del reino del sur. Quiero recordarles o mencionarles que Israel, el primer rey de Israel se llamó Saúl, ¿verdad? Después el Señor levantó a David y después de David vino Salomón. Y después de que Salomón, vamos, no fue fiel al Señor, siendo desobediente, el Señor rompe el reino y lo divide en dos. Lo divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el norte se quedaron 10 tribus de las 12 y en el sur se quedan 2 tribus. Entonces, el reino del sur es este rey. No es el hijo de Salomón como tal, es de la línea de David, pero es uno de los reyes que salen más adelante. Entonces, aquí algo que hay que ver es cómo el rey Asa aquí está siendo reprendido por un profeta ahí y dice que él se encolerizó y que puso, vamos, a este profeta en la cárcel. Y ya no te dejé terminar en el 12 que habla que el rey Asa enfermó gravemente de los pies y dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos y entonces durmió con sus padres. Entonces aquí el contexto es ¿no? Aquí estamos viendo la parte oscura, diríamos, del rey Asa, pero previamente el rey Asa, quiero que sepan que era uno de los reyes que, que durmió con los padres porque el Señor siempre tuvo un buen concepto de él, más sin embargo, al final de su reinado, él se desvió y no buscó al Señor. Pero antes de que él no buscara al Señor en su enfermedad grave, antes de eso él ya se había apartado en su corazón. Una de las cosas buenas del rey Asa son que desde que él inició en su reinado, anduvo en todos los caminos de David y agradó a Dios. ¿Qué hizo él? Derribó todos los altares que habían a dioses ajenos. Toda la idolatría él agarró como rey, dijo a romper idolatría de este reino, porque vamos a honrar a nuestro Dios. Hizo que la ley de Dios se volviera a enseñar en el templo de Jerusalén. Él empezó a traer un avivamiento de búsqueda del Señor y el Señor se agradaba en él. No solamente eso, sino que su madre, la que era la hija del rey, ella tenía un ídolo escondido, guardado, entonces, y ella como que la adoraba. Entonces él agarró y la deshonró en ese sentido en el que las mandó a volar, no iba a estar parte de su reinado, porque era una persona idólatra. Dios, vamos, permite que esto sea porque la madre estaba realmente haciendo algo que no era correcto. Y no solo eso, cuando él tiene un tiempo de guerras, llegan unas personas de Etiopía. Imagínense, yo le comentaba a mi esposa, sus soldados eran como 100, un ejemplo, nada más para ver la magnitud. Y entonces venía Etiopía, personas de Etiopía y todo esto, a hacerle guerra al reinado del sur. Y ellos eran como 1000 personas contra 100. Obviamente no era ese el número, pero esa era la magnitud de aquella guerra que se avicinaba a la vida del rey Asa. Entonces, en ese momento, el rey Asa ora a Dios una oración hermosa, reconociendo quiénes somos y que Él tiene el poder, a pesar de esa circunstancia tan difícil que venía. Decía, Dios, tú me puedes librar, tú libras a los grandes y a los pequeños de este tipo de situaciones, tú me puedes librar. El Señor Dios se agradó del fervor de este rey y lo libró. Le dio gran batalla, vencieron a estos 1000, es un ejemplo 1000 contra 100, pero eran más,
y se quedaron con todo el botín, con los ganados y todo. Entonces, fue gran victoria para el pueblo de Dios, ¿no? Eso es el reino del sur. Y también él hace que empiecen a guardar la ley de Dios. O sea, hay un avivamiento. Él reinó durante 41 años en Israel, ahí en Jerusalén, o en el reino en el reino de Judá. El otro es el reino de Israel, el reino de Judá. Y en el último año, o sea, en los 40 años fue agradable a los ojos del Señor. Y en el último año es cuando él bien lo vuelve a sitiar. Pero ¿quién cree que lo sitia? Lo sitia Israel, el pueblo hermano. Lo sitian y él, en vez de buscar nuevamente al Señor, él lo que hace es de que saca todos los tesoros del templo del Señor y se los da a un sirio, a otro rey, y le dice: oye, haz alianza conmigo y ayúdame a acabar con Israel. Israel peleaba con los sirios. Entonces él como que los sobornó, les dio los tesoros de la casa del Señor para que dejara de estar con él y mejor se viniera con él. Y así sucede. De tal manera que, pues bueno, ya se van de allí, del sitio que los estaban sitiando. Dice la escritura que esa manera en la que los habían sitiado era que no podían entrar ni salir al reino de Judá, para que hacerlos morir de hambre y que cuando salieran los mataran. Entonces ellos mandan a algunos personajes a decirle al rey esto, les mandan oro, plata y todas las cosas de valor que tenían en el templo del Señor, y aceptan. Entonces, cuando sucede esto, Dios manda un profeta y les dice: ¿por qué hiciste esto? Que es algo de lo que leía nuestra hermana. Y entonces se enoja, se encoreliza, o sea, no acepta la reprensión, sino que se enoja y agarra y lo somete y lo encarcela a este profeta que venía de parte del Señor. Entonces, no solamente hace esto, sino que también empieza a oprimir al pueblo de Judá. Y en ese tiempo viene una enfermedad a la vida de este hombre. Dice que enfermó gravemente y en su enfermedad no buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. Y bueno, es aquí a donde vamos. Los médicos en ese tiempo, pues como sabemos, no eran los de la ciencia avanzada. Los médicos en este tiempo eran personas que trabajaban con temas hechizos, ocultismos, tenían otros dioses. Hagan de cuenta que tráeme al dios más, al sanador más reconocido, eran como curanderos, exactamente. Y pues traían prácticas mágicas, recurrían a los encantamientos, a los amuletos. Y pues bueno, de esta manera fue uno de los puntos por los cuales el Señor no se agradó en este rey Asa, y pues bueno, durmió, ya de plano durmió. Otro rey que vivió algo similar fue el rey Ocosías, que también no buscó al Señor, mandó a consultar a otros dioses, y el Señor manda un profeta, en este caso fue el profeta Elías, a decirle que no hay Dios en Israel para que consultes a otros dioses, y le dice: de cierto morirás por cuanto buscaste a otros dioses. Y ya aquí en concreto en la historia muere este rey Ocosías también por no buscar al Señor en su enfermedad. Y pues bueno, ya estamos ya hablando un poco de lo que es la enfermedad, la medicina. Ya vimos en lo secular y un poco en la historia inicial bíblica en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver algo en el Nuevo Testamento, algo que es verdad en nuestros días y que tú y yo necesitamos tener muy presentes. Y vamos a ver el llamamiento de Mateo. Esto está en el libro de Mateo 29, Mateo 9:9. Vamos a leer hasta el Mateo 9:13. Entonces aquí sí lo voy a leer yo. Dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los
publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Acá podemos ver cómo cómo Jesús usa esta parábola de un médico viniendo a un enfermo, pero luego nos desglosa dándonos el entendimiento espiritual, donde la enfermedad es un tema o un sinónimo de pecado. Ahora, ¿significa esto que las personas que son creyentes, que son discípulos, que son incluso, que son pastores, que son siervos, cuando enferman, es porque está en pecado? La respuesta es no. No, 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 no. Sin embargo, aquí es una manera en la cual el Señor está enseñando la necesidad de los médicos en nuestros tiempos actuales. La necesidad de que tú y yo y todos nosotros en este grupo continuamente estemos viniendo delante de nuestro Señor Jesús, que es nuestro médico, que es nuestro sanador, para que sane nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, que ciertamente continuamente enferma, continuamente por estar alimentándonos de comida chatarra, eso es en lo espiritual, viendo lo que no tenemos que ver, nuestro corazón se engruesa y se vuelve como piedra, y entonces hay problemas, y necesitamos la salud de Dios, necesitamos la sanidad del Señor, aquel que perdona nuestros pecados, aquel que nos abraza, nos limpia y nos levanta. El Señor Jesús, sabemos que cuando Él vino a la tierra, Él vino a sanar, a libertar, y esto lo vamos a ver. Él vino, él es el que cumplió, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Él cumplió Isaías 61. Vamos a leer Isaías 61. No quiero tomar mucho tiempo, la verdad es que este tema, cuando lo fui desarrollando, se amplió, pero voy a tratar de dejarlo cortito, y si tenemos más tiempo después, podemos continuarlo. Pero vamos a ver Isaías 61. ¿Ya lo tienen? Dice así: el año de gracia del Señor, Isaías 61:1, y dice así: este fue el profeta Isaías que habló inspirado por la presencia de Dios, y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Estaba viendo que sí tenemos. Amén. Y este mismo pasaje es un pasaje que Jesús utiliza en uno de los evangelios. Y ese está en el evangelio de Lucas 10:25 al 33. Lo voy a leer. Dice: y aquí un intérprete, perdón, no es ese, me estoy equivocando, vamos a buscarlo, ¿dónde está? No lo tengo. No lo tengo, pero es en Lucas 4, ya me acordé, es en Lucas 4, voy a buscarlo. Lucas 4 está la referencia de cuando Jesús llega a Nazaret, y allí él le dan el rollo para que lea. Él lo lee y abre en el libro de Isaías, y se levanta y lee este pasaje de Isaías, y él dice que se había cumplido ese día esa palabra.
Dice Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, eso es un sábado, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre. Esto es, cada sábado ellos iban a la sinagoga, guardaban el Shabbat, y iban en la mañana todos los rabinos y todos los fieles a escuchar el mensaje de la Torá, de la palabra de Dios. Y se levantó a leer el Señor, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el pergamino, halló el lugar donde estaba escrito, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Escritura que Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó nuevamente. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Entonces, Jesús es el ungido. Jesús es aquel que cumplió esa profecía que salió de la boca de Isaías. Y él vino a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Él es nuestro sanador. Entonces, después de aquí, el Señor Jesús manda, ese día dice la Escritura, que Él sana a muchos hasta llegar la noche. Y ahí es donde Él dice, si es cierto, me dirán en aquel día, habló del día de su crucifixión, médico, sánate a ti mismo. Y después, en esos pasajes más abajo, es donde Jesús habla y menciona que dice que los profetas no son aceptos en su propia tierra, haciendo referencia de que ellos menospreciaban a este Jesús, que lo vieron desde pequeño y decían, ¿no es este el hijo de María y de José? ¿No es Jacobo y este los hermanos? ¿Cómo pues dice todo esto? O sea, no recibían el mensaje del Señor Jesús como tal. Pero en sí, lo que sí es cierto y lo que sí es verdad es que cada uno de los que estamos en esta reunión necesitamos venir a Jesús cada vez y entrar en esas labores. Porque les decía, el Señor Jesús ese día sanó a muchos enfermos, a muchos oprimidos por el diablo, a endemoniados, a lunáticos, a sordos, a ciegos, a leprosos. Y después de ahí el Señor mandó a sus discípulos. Y aquí nosotros hemos sido llamados no solamente a creer, sino a llevar el mensaje del Señor Jesús. Y es aquí donde nosotros debemos entrar en esas labores. Obviamente, es verdad que tenemos que vivir ese dicho o ese refrán que mismo Jesús le declaró a esos fariseos. De cierto, médico, sánate a ti mismo, ¿no? Nosotros tenemos que venir al Señor y ser limpiados primero para poder ir y centrar en estas labores que el Señor mencionó que habían. El Señor, recuerden que mandó a sus 70 y les dijo todo lo que tenían que hacer. Les dio las instrucciones bien precisas, que no vamos a ver para acortar los tiempos. Pero el Señor de ahí es donde saca, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. A la verdad, los que trabajan para el Señor son pocos y se requiere de manos. Dice, rogad pues a nuestro Padre que envíe obreros a su mies. Y el llamado a nuestras vidas como creyentes es entrar en en esta obra de sanidad. ¿Y cómo vamos a sanar? Pues nada más creyendo en el Señor Jesús, viviendo las enseñanzas del Señor Jesús. Y aquí vamos a ver algo para terminar, porque les repito, no quiero alargar el mensaje, pero se los puedo compartir para que luego ustedes lo repasen. Vamos a ver aquí la gran comisión, pero la vamos a ver desde Marcos. Marcos 16:14. Marcos 16:14.
Vamos a leer hasta el 20. La gran comisión. Dice así. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Esto es a los que andaban con él. 16:15. Marcos 16:15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Aquí podemos ver la gran comisión que tenemos de parte del Señor en Mateo 28. Se los voy a dar porque aquí viene la otra parte que también es importante. 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El llamado que tenemos nosotros, hermanos, definitivamente es a venir a Jesús, a ser sanados por Él, a tener esa visita periódica que recomiendan los médicos en el ámbito secular, de un chequeo quizás al año, en el tema de los que ven el tema de los dientes. Ellos recomiendan cada 6 meses, si estás bien en tus placas, en tus partecitas, pero si estás medio curtido de mucha caries, cada 3 meses hasta que salgas y después de ahí cada 6 meses. O sea, hay una recomendación. En el caso de nosotros no sería así cada 6 meses venir al Señor, imagínense. En el caso de nosotros es venir cada día delante del Señor para que el Señor esté sanando nuestros corazones, nuestra mente, nuestro caminar. Y aquí hay una parte que puedo mencionar cuando el Señor en el libro de Juan lleva a sus discípulos en la Pascua y Él se pone a lavarle los pies a ellos. Y aquí Él enseña algo hermoso, donde que los limpios ya están limpios por la palabra de Él, que solamente necesitan ser lavados por su propia palabra cada día. O sea, Dios ya nos ha limpiado, Dios nos limpia. Eso significa que el Señor nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de todos los pecados, que a los ojos de nosotros quizás no hay aquellos que no lo mostramos porque alguien lo esconde, pero el Señor lo conoce, y cuando tú eres verdadero y vienes delante de Él y lo pones delante de Él, Él te perdona y Él te ayuda a caminar diferente. Pero es importante que estemos atendiendo su palabra y sobre todo entrando en esas labores, porque la necesidad de médicos en el mundo secular es evidente, pero también en el mundo espiritual. Y nosotros somos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo, a aprender de Él y a enseñar su palabra a los que tenemos con nosotros. Somos llamados a caminar en la fe del Hijo de Dios, sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Entonces, para cerrar el tema de hoy, ¿necesitas un médico? Por supuesto que lo necesitamos. Eso es algo que yo siempre lo he citado y que me gozo cada vez que las personas atienden las reuniones, cuando la gente busca, cuando la gente va a la iglesia, cuando la gente va a las reuniones en casa, o hoy día que se conectan, yo me gozo porque veo lo correcto. Jesús enseñó que la condenación, cuando Él vino, dice la Biblia que, o sea, dice Él que Él vino, dice Él que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo.
para que todo aquel que en él crea no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, porque no quieren que sus obras sean vistas. Pero el que ha sido transformado viene a la luz para ser reprendido por él. Es importante nosotros venir al Señor en la palabra de Dios, eso es tu Biblia, en oración y también en estas reuniones donde se esté predicando el mensaje de parte de Dios, para ser reprendidos por Él cuando estamos obrando mal, y esto lo hace el Espíritu Santo. A través de su palabra, Él nos redarguye, Él nos edifica y Él nos consuela. Entonces, hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, y definitivamente que necesitamos del médico de médico para que sane nuestros corazones, sane nuestras mentes y nos ayude a caminar cada día más como Él es. Amén. Es importante, Carlos, qué gusto verte, es importantísimo que estemos entendiendo el llamado que el Señor tiene para nosotros. Jesús dijo, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Es importante que las cosas que están obstruyendo tu relación con Dios, tu caminar en el Señor, tomes la determinación de morir a ti, tomar tu cruz cada día y seguirlo. Porque el crecimiento de nosotros solamente va a ser cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estará el crecimiento. Amén. El Señor es como ese pediatra que efectivamente que nos está viendo, que nos está curando, porque somos efectivamente niños espirituales. Así dice la palabra, que deseemos la leche espiritual, no adulterada, por la cual creceremos. Pero no toda la vida podemos ser niños ni bebés espirituales. El Señor quiere que seamos maduros, y en esa madurez que llevemos ese evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Esto es sano. Amén. Hermanos, necesitamos entrar a sus labores como esos médicos, como el Señor nos manda a sanar a través del mensaje del Señor Jesús, porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si ustedes han venido al doctor de doctores, creo que el Señor está sanando nuestras vidas, y el Señor estará sanando a través de ustedes. Entonces, pero enseñemos la verdad de Dios y sobre todo vivámosla. Esa es la única manera de crecer. Son como escalones. No mentir, no robar, no adulterar, y así están los escalones para el crecimiento. Ya no miento, ya estás sobre un escalón, ya no estás igual que ayer. Ya no robo, ya estás sobre otro. Ya no adultero, pues gloria a Dios, ya estás más para allá que para acá. Y así vamos subiendo, vamos conquistando en nuestra vida la sanidad de parte de Dios. Entonces crezcamos en el Señor. Amén. Nos estaremos viendo primeramente Dios en algún otro momento, si el Señor me permite estar con ustedes el próximo martes, si no mañana con los varones, que por lo que veo aquí casi son todos. No se pierdan mañana, estaremos viendo otro tema. Y pues nada, vamos a orar y estaríamos terminando la reunión de hoy. ¿Sale?